Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y bienvenidos al tercer día de nuestro curso de actualización sobre la Ley Integral de Pensiones. Este día nos toca revisar la temática de aplicación del proceso técnico de la reforma de ley, cálculo de subsidios y elaboración de planilla en el CEP, a cargo del licenciado Germán Saúl Cantaderio, que nos acompaña desde la Superintendencia del Sistema Financiero. Muchas gracias, licenciado. Adelante. Buenos días, mucho gusto. Primeramente, darle las gracias por la invitación. Realmente este es un tema muy importante para todos los empleadores y nuestros afiliados o trabajadores, ya que es un tema vital para que en algún momento en su futuro puedan tener, digamos, una pensión, llegar a la vejez con una jubilación. Y qué bueno de que tengamos estos medios o estas capacitaciones para poder hacer conocimientos, llevar mayores conocimientos al personal de recursos humanos, a tesorería o a la persona que haga las planillas, para darles una orientación de cómo deberíamos de preparar el tema de los subsidios, ya que como sabemos, este tema nos apareció de una sola vez al final del año 2022. No nos dio tregua para poder hacer capacitaciones como la que en este momento se están desarrollando, que hubiera sido lo ideal realizarlas allá por el mes de enero. Pero no está de más hacerlas en este momento porque igual en algunos casos las empresas han tenido, digamos, capacitaciones por parte de las AFPs y en esta ocasión pues nos ha tocado a nosotros también venirles a dar nuestro granito de arena en poderles explicar un poco el tema de la aplicación del proceso técnico de la reforma, que básicamente nos vamos a enfrascar en dos artículos, en el artículo 14 de la ley y en el artículo 16. Luego vamos a ver una forma de cálculos para el subsidio y también cómo se prepara ya esa declaración en la planilla del CEP. Entonces, primeramente, como les mencionaba, la ley del Sistema Integral de Pensiones que fue aprobada el año pasado a finales del mes de diciembre y que entró en vigencia a partir del 30 de diciembre del 2022, ya trae, digamos, algunos cambios y básicamente el más importante es el de subsidios, porque como sabemos hasta el 2022 y subsidios hacía el cálculo y también hacía la declaración de cuánto correspondía mandar a pagar a las AFPs sobre los aportes que la ley explicaba que eran del 15% en suma. Pero ahora los señores legisladores vieron a bien de que el tema del descuento que corresponde al empleador ya no se haga a la parte del subsidio que le están pagando a la persona incapacitada, sino de que lo tiene que realizar el empleador. En este caso, por ejemplo, en el artículo 14 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, establece que es el ingreso base de cotización de trabajadores con subordinación laboral. Es decir, aquellos trabajadores que tienen una dependencia con un patrono, ¿verdad? Aquí se sale un poquito lo que son independientes, pero en el caso de los independientes también tienen que realizar sus cotizaciones y siempre y cuando estén inscritos también en el Seguro Social con la cobertura del ISS Salud. Pero para los que mantenemos una relación de dependencia laboral, establece este artículo 14 que el ingreso para calcular las cotizaciones será el salario mensual que devenguen o el subsidio respectivo de incapacidad, ya sea por enfermedad, accidente o por maternidad. Igual establece el artículo que no podrá ser menor ese salario o lo que le conocemos en la planilla del SEC como IBC, no puede ser menor al salario mensual vigente. Y da algunas excepciones que son en los casos de que la empresa o el empleador tenga trabajadores que ganan el mínimo porque son aprendices o son del sector agrícola o son domésticos, ahí va a depender, pero entiendo que en las entidades en las que estamos laborando todos tenemos el salario arriba del mínimo legal mensual. Entonces, esos ingresos, como les comento, no pueden ser menores. Algunos pagadores que entiendo que están acá o las personas que elaboran la planilla, todo eso ya lo conocen muy bien. Y luego también el artículo nos establece entonces qué es el salario, ¿verdad? Y lo que integra también el salario, que como les mencionaba, es lo que conocemos como IBC en el sistema de ahorro para pensiones o en el tema de las AFPs.
estableciendo que el salario mensual es la suma de retribución en dinero que el trabajador reciba por sus servicios ordinarios que preste durante un mes. Y también forma parte del salario lo que el trabajador reciba en dinero por servicios que preste, bueno, lo que mencionaba, durante un mes, también las vacaciones, comisiones en caso que reciba y porcentajes sobre ventas también en caso de que lo reciba. Para el caso de las planillas CEP, esto básicamente está en una sola suma, mientras que conocemos que para la planilla del ISS Salud, estos temas van o estos conceptos van como separados. Y esto es muy importante de que se declaren así porque es lo que va a servir más adelante para calcular el salario medio base, que es el que sirve para tener ya el monto con base a cual se va a calcular el subsidio. Luego también tenemos por acá lo que no forma parte del IBC, y en este caso explica la ley que son las gratificaciones y bonificaciones ocasionales, el aguinaldo, que también va líquido, los viáticos, si hay gastos de representación y si hay prestaciones sociales establecidas por la ley que se reciben en dinero, tampoco forman parte del IBC. Luego tenemos también otros cambios que tuvo la ley y es el artículo 16, donde establece el monto y la distribución de las cotizaciones. Para este año subió en 1%. Como sabemos, el año pasado las tasas de cotización eran del 15%. En este caso tenemos solamente 16% y ese 1% que sumó se le ha agregado al aporte que realiza el empleador. Es decir, el trabajador sigue aportando lo mismo, 7.25. Aquí podemos hacer como una distribución, tal vez estas líneas rojitas se ven un poco suaves, pero de ese porcentaje del 16%, la distribución, si nosotros como empleadores tenemos trabajadores que están aún afiliados en el INPEP, a ellos se les va a descontar siempre el 7.25 y el patrono va a aportar el 8.75. Y no vemos otra distribución como el caso de las AFP, porque como sabemos en ese caso se va a un colectivo. Mientras que la distribución para las personas que están afiliadas a una AFP, todo lo que corresponde al empleador se distribuye en 1% de la comisión, que ahora también es un cambio de que no hay comisión especial. Es decir, aquellos trabajadores que estaban pensionados y seguían laborando, o trabajadores que ya habían alcanzado la edad legal para pensionarse por vejez, pero no habían hecho uso de su derecho, había una comisión especial. Entonces, en este caso, y ustedes sabrán que se tenía que colocar el código 7 para esos registros en la planilla. Ahora, eso no se ha cambiado realmente en la planilla para las personas que están pensionadas o si ya tienen la edad legal para pensionarse, son mujeres con edad de 55 años u hombres con edad de 60 años, el sistema siempre les solicita que le coloquen el código 7. Y también está por ahí en los códigos de observación un código 6 que es para pensionados. En este caso, el código 6 no está de manera crítica, o sea, no es exigible, porque pueden haber pensionados que sean pensionados por invalidez parcial. Entonces, en algún momento pueden recuperar, digamos, sus habilidades nuevamente y ya no ser pensionados por invalidez. Entonces, a veces ese tipo de control no necesariamente el empleador lo tiene a la mano, al menos de que el empleado bajo esa condición le esté notificando oportunamente de los cambios en su esquema de pensiones. Luego también la CGS, que es la cuenta de garantía solidaria, antes se cotizaba al 5%, hoy con la nueva ley se estableció en un 6%. Y también del aporte del empleador sale una parte que es 1.75, que va para la cuenta individual de cada uno de los trabajadores que están afiliados a una FP, y todo el aporte del trabajador, que equivale a las 7.25, se va también a la cuenta individual. Entonces, del 16%, actualmente el 9% se va para la cuenta individual, para que más adelante sea el bolsón del que se utiliza para pagar pensiones, y la CGS ocupa el 6%, y como decimos, la FP solamente tiene un 1% de comisión. El año pasado era 1.90, se redujo hasta 1%. Esto fue aplicado a partir del mes de devengue de enero de 2023 y mientras no haya cambio, así va a seguir por el momento. Luego tenemos también lo que es
el punto importante de esta presentación, que en el penúltimo inciso del artículo 16 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, en esta ocasión lo nuevo es que se establece que en caso de aquellos afiliados o trabajadores, ¿verdad?, que se encuentran recibiendo subsidios, ya sea por maternidad, enfermedad o accidente por riesgo común o profesional, se le descontará del subsidio el porcentaje que corresponde al trabajador. Eso lo va a hacer el empleador. Mientras que el empleador, el subsidio, perdón, mientras que el empleador cubrirá el porcentaje que le corresponde calculado sobre el referido subsidio, el cual deberá enterarlo mensualmente a las administradoras mientras dure la incapacidad. Entonces, para este caso, lo que tenemos que tener muy presente es qué debemos saber para calcular este tipo de subsidios, ¿verdad? Ayer hablaba el licenciado Arana, muchos de los temas que dio son básicamente lo importante para poder establecer un subsidio, porque nosotros hemos recibido algunas llamadas de empleadores señalándoles que cómo lo van a realizar, si se los va a aportar la superintendencia o si se los va a aportar y subsidios también, cuál es el monto para que solo se vaya a colocar a la planilla de subsidios en el CEP, pero lamentablemente nosotros no tenemos esta información y igual el subsidio creería que la podría proporcionar una vez que ya está pagado, pero cuando ya está pagado creeríamos que es un poco extemporáneo y ya puede ser de que la planilla se presente fuera de los primeros 10 días hábiles y creo que vamos a hacer una pequeña corrección de lo que se mencionó ayer porque las planillas de subsidio al menos no tienen asidero legal para que se exonere la rentabilidad de percibir. Si se pagan extemporáneamente, pues tienen que ser sujetas a un cálculo de rentabilidad a percibir. Internamente se hicieron unas consultas en la superintendencia del sistema financiero y la verdad que la opinión jurídica fue de que no tenemos nosotros como facultades la superintendencia para poder señalar y dar instrucciones a la AFP para que dejen de calcular esa rentabilidad a percibir. Por lo tanto, la recomendación es que le soliciten a sus trabajadores que lo más oportunamente posible de que ellos se incapaciten, que les hagan llegar por los medios que sean la hojita de incapacidad para que el empleador y el que elabora la planilla particularmente pueda tener oportunamente conocer los días en que están incapacitados y así tener el espacio suficiente para poder hacer la planilla y declararla en tiempo. Entonces, lo importante, como mencionábamos, ¿qué debemos saber para calcular el subsidio? Primeramente, hay que conocer si se trata de una incapacidad por riesgo común, riesgo profesional o por maternidad. ¿Y eso por qué? Esto se complementa con el segundo punto, porque a partir de qué día se comienza a pagar el subsidio por incapacidad respectiva, eso va a depender si es por riesgo común, como explicaba en el día de ayer, va a pagarse el subsidio a partir del cuarto día. Y si es por riesgo profesional, va a ser a partir del segundo día. Y en el tema de la maternidad es desde el momento del parto. Entonces debemos de saber, bueno, la persona me trajo una incapacidad y hay que hacer la indagación, ¿verdad? Como recursos humanos, de qué tipo de incapacidad te dieron. ¿Es por riesgo profesional o es por enfermedad común? Y así, si ya tenemos certeza que es por riesgo común, con esa incapacidad que nos han dado, digamos que son 10 días de incapacidad, sabemos que los primeros 3 días no paga subsidio cuando es riesgo común y a partir del séptimo comenzaríamos nosotros a hacer el cálculo. Como mencionábamos, si un ejemplo de 10 días de incapacidad, vamos a calcular entonces si es de riesgo común, 7 días de incapacidad, 7 días para pagar subsidio y lo que nos dé en monto ya nominal es lo que vamos a colocar en la planilla de subsidio. Ya lo vamos a ver en otra lámina. También tenemos que considerar los montos máximos cotizables en concepto de subsidio. Igual ayer se mencionaba de que todos los subsidios se pagan con base a $1,000. Esto es decir de que si un empleador gana más de ese valor, pues el tope máximo sería 1,000, ¿verdad? Porque es muy claro saberlo. De hecho, el sistema CEP tiene una validación de que si ustedes ya lo han de haber notado, de que si la persona que está elaborando la planilla coloca un valor mayor a $1,000, el sistema le advierte con un mensajito de que los montos máximos cotizables son de 1,000 para maternidad
y de 750 para riesgo común o riesgo profesional. Entonces, esta validación fue importante colocarla porque al principio, en el mes de enero, cuando salió esto, o a mediados de febrero, muchos empleadores nos consultaron si la persona gana $2,000 y estuvo 15 días incapacitada, le tengo que pagar con base a 1,000, ¿verdad? O si gana 3,000 y estuvo todo el mes, le voy a tener que pagar el subsidio por 3,000. Y no es así, ¿verdad? La respuesta, porque debemos de conocer bastante también lo que dice el artículo 27 del reglamento del ISS, que establece básicamente la forma de cálculo. Y ahí está toda la clave, ¿verdad? Para poder establecer cuánto es el monto de subsidio que debo de calcular. En algún momento posiblemente subsidios establezca un portal donde aparezca cuál es el subsidio que están cancelando cada uno de los trabajadores, pero eso fue un proyecto que se nos comentó y posiblemente, como les menciono, si solo se presenta lo que corresponde al monto ya una vez pagado, para los empleadores o para el pagador va a ser un poco inoportuno ya conocerlo porque puede ser de que ya haya vencido el pago para realizarlo. Sabemos que las planillas de subsidios en el CEP se deben de elaborar en la misma, digamos, en las mismas fechas que se van elaborando las planillas ordinarias, porque tienen el mismo tipo de vencimiento, o sea, hay que pagarlas dentro de los primeros 10 días hábiles. De lo contrario, realmente tienen que solicitar a una de las AFPs donde corresponda, ¿verdad? Donde va dirigida la planilla, que les haga el cálculo de la cobranza por pagos temporáneos, ya que el sistema genera los números de pagos electrónicos, pero tienen vencimiento siempre con el 10º día hábil del mes. Luego tenemos por acá un ejemplito simplificado, ¿verdad? Tenemos que tener siempre presente, y esto que no se nos vaya a olvidar por el cuadro que yo estoy colocando acá, de que el artículo 27 del reglamento establece, lo vamos a leer nuevamente, establece que el subsidio diario por incapacidad temporal será el equivalente al 75% del salario medio de base del asegurado. Y se entiende por salario medio base la cantidad que resulte de dividir entre 90 el monto de las remuneraciones. En este caso, les menciono que es un ejemplo simplificado porque estamos asumiendo que este es el salario medio base, ¿verdad? Podría ser de que estos, en vez de ser 1,000, eran $3,000 y en vez de dividirlo entre 30, lo estamos dividiendo, perdón, en vez de dividirlo entre 90, lo dividimos entre 30. Al final es lo mismo. Aquí este que está un poco en negrito, no sé si se alcanza a ver en sus pantallas, es el ejemplo que puso el licenciado Arana ayer, que eran 3 meses que ganaba la persona $500, lo dividía entre 90 y le daba 16.67 el salario diario. A eso se le aplica ya el 75% que va a ser el subsidio, ¿verdad? El monto subsidiado. Y luego de aquí el subsidio va a tomar este valor como subsidio y le va a calcular lo que se corresponde a la cotización obligatoria del afiliado, que es el 7.25. Entonces, el subsidio va a seguir haciendo la planilla enviando nada más la columna de las cotizaciones obligatorias del afiliado. Y luego, en el caso de las empleadores, ahora van a tener que establecer en la planilla de CEP la cotización obligatoria del empleador, ¿verdad? Que corresponde al 875. Entonces, como podemos ver, si ustedes calcularon ya el subsidio y corresponde a un valor de 12.50 y solo están pagando un día de incapacidad, entonces van a colocar los 12.50 en la planilla del CEP como IBC y el sistema va a calcular automáticamente, a dar el botón calcular, el 1.09 para el caso. Y así sucesivamente para los otros. Aquí hemos marcado también en rojo esta primera línea porque, como sabemos, esto es lo que conocemos como el máximo cotizable. Lo que hablábamos hace un momento, que si la persona gana más de 1,000, pues hasta 1,000 se pueden hacer, digamos, o se puede obtener un subsidio. ¿Y para quién se puede obtener un subsidio en todo caso? Es para maternidad, ¿verdad? Porque sabemos que para maternidad
no se le saca el 75%, sino que se paga al 100%. Entonces, si la persona, mujer, ¿verdad? Obviamente, está con maternidad y tiene, digamos, para un día de incapacidad, serían los 33.33 el subsidio, y a eso le calcularíamos inmediatamente el 8.75. Pero si es una persona que está incapacitada por enfermedad común y gana más de 1,000, por decirle, siempre se va a tomar 1,000 de base, y a esa persona se le va a calcular el 75%, ¿verdad? Para obtener el subsidio. Entonces, por eso podemos ver de que al hacer esto, el 1,000 por el 75%, lo que va a resultar como salario cotizable van a ser 750, que son los topes que hablábamos hace un rato y que también el sistema SEP les advierte cuando se quiere colocar un valor mayor a 1,000 o a 750. No sé si ustedes tienen preguntas, como no estoy viendo mucho si hay consultas, las pueden realizar o las vemos al final, porque el tiempo mayor creo que lo hemos dejado para preguntas y respuestas, porque ahí podemos abundar mucho más. Luego tenemos que, como ya resumiendo esta página, esta hojita, establecemos que la cotización obligatoria del afiliado no la van a realizar los empleadores, sino que siempre se va a seguir realizando o aplicando por el IX subsidio, ¿verdad? Ellos elaboran esas planillas y las envían a las AFP correspondientes o al instituto si está en un instituto la persona. Y lo que vamos a hacer como empleadores es calcular la cotización obligatoria del empleador que vamos a tener dependiendo el monto del subsidio, estos valores. Es lo aplicado por el empleador. Luego, para poder ya elaborar la planilla después de ese pequeño ejemplo simplificado, pero recalco, importante es que no vayamos a tomar esto como base, que así es, porque así lo dijeron en la super, porque leamos bien lo que dice acá el artículo 27, ¿verdad? Que es el promedio de los 3 meses anteriores y queda uno de por medio de salario para poder calcular lo que corresponde al salario medio base. Entonces, para simplificarlo, hemos hecho nada más con 30 días, asumiendo que esto es lo que ha llegado también pagado en las planillas de LIS que se envían a LIS, que podrían incluir estos $1,000 complementos de salarios, el salario nominal y otros ingresos que ha recibido la persona que sean cotizables, ¿verdad? Y que deberían de coincidir también con lo que corresponde a lo declarado en el SEP. ¿Ok? Nos preguntan acá en el chat si los subsidios se hacen en planilla aparte. Sí, muy buena pregunta. Los subsidios se realizan en una planilla separada. Si nosotros tenemos empleados que, por ejemplo, trabajaron hasta el día 20 de marzo, por decirles, entonces los primeros 20 días los va a declarar en la planilla ordinaria en el SEP, como siempre lo ha venido haciendo, y los otros 10 podrían ir en la de subsidio, considerando que si es enfermedad común, va a ser el cálculo solamente por 7 días, ¿verdad? Pero hay que considerar también en este caso las políticas que pueda tener la empresa. Realmente no conozco mucho las del sector acá de salud, pero por ejemplo, el empleador le cancela también los 3 días que no tiene cobertura de subsidios con el IS, entonces esos 3 días bien perfectamente los podría también colocar en la planilla ordinaria. Ya no serían 20 días, sino que 23. O sea, en la planilla ordinaria lo que deberíamos de poner básicamente es el salario de vengado y los días que se están pagando a la persona. Y luego en la planilla de subsidio, que ya vamos a ver más adelante, vamos a colocar nada más los días que efectivamente se le están pagando de subsidio, que resultaron del cálculo. Entonces, por acá tenemos el sistema SEP, que como ya conocemos, esta es la dirección, es un dominio privado diferente al de la Superintendencia de Sistema Financiero. Y en este caso aquí presentamos unas pantallitas de captura de lo que es el sistema para que algunos que tal vez no ven precisamente siempre el tema de las planillas, pero que son colaboradores de recursos humanos o tesorería, se puedan ilustrar un poquito mejor. Entonces tenemos un menú que se llama gestión de planillas y en este caso hay uno que se llama planilla de dependientes y de las cotizaciones previas a la afiliación.
¿verdad? Entonces nosotros para hacer la planilla de subsidios siempre vamos a seleccionar la opción planilla de dependientes. Al seleccionar la planilla de dependientes vamos a darle un clic al botón nueva planilla. Y en nueva planilla va a aparecer también lo que corresponde a los parámetros para elaborar la nueva planilla. En este caso podemos observar que lo nuevo es esta sección donde se coloca subsidios no pensionados y que para decir que es una planilla de subsidios nosotros tenemos que darle un chequecito, como aparece acá, a este cuadrito. Y aquí se especifica que es subsidio y es no pensionados. Ese también es otro punto importante porque los que han recibido una pensión, ya sea en el SPP, llámese Instituto, el INPEP que conocíamos, o el IS también, la UPIS, o en una de las AFPs, entonces esas personas ya no tienen obligación de declarar subsidios, porque cuando se han pensionado y ya llega esa referencia de ese NUP que está pensionado, ya el ISSSTE ya lo califica como pensionado y ya no le va a generar, digamos, pago de subsidios. Aunque sí, siempre pueden tener el tema de pasar consultas y todo ese tipo de cosas. Pero como ya no les van a generar pago de subsidios por incapacidades, no tiene sentido también de que se estén incluyendo en una planilla de subsidios, ¿verdad? Porque ya no reciben ese tipo de beneficios. Entonces, ¿quiénes van a ir aquí en la planilla de subsidios? Básicamente todas las personas que están activas. Incluso si nosotros en nuestras entidades tenemos personas que son extranjeras y obtuvieron la devolución del saldo y luego siguen trabajando con nosotros, entonces esas personas también tienen que ser incluidas, pero sabemos que para ellos, al obtener la devolución de saldo, básicamente lo que ocurrió fue una desafiliación. Para que nosotros los sigamos declarando, estas personas tienen que llenar un contrato de afiliación nuevamente en una AFP. La AFP les va a dar el mismo NUP que conocían. Ahora, bueno, ya casi ya no se va a dar a conocer el NUP, pero siempre va a estar afiliado con el mismo registro de sus documentos para que puedan seguirlo cotizando. Mientras estas personas no están en una relación de contratación con una AFP como afiliados, el sistema no los va a reconocer y tendrían que ustedes, para esos casos y que no se pierda la cotización, declararlos en esta otra opción, que es de las cotizaciones previas a la afiliación. Igual, aquí, si hay personas que han obtenido devolución de saldo en las AFP o asignación en un instituto público porque no alcanzaron, digamos, la edad ni los requisitos de tiempo, entonces siempre ellos, ahora con la ley, tienen que afiliarse a una AFP y comenzar a declarar sus cotizaciones y también tienen obligación de presentar subsidios en caso tengan incapacidades. Luego, como podemos ver, ya una vez llenamos el parámetro y seleccionamos que es la planilla del mes de marzo 2023, tenemos estas tres opciones para poder elaborar la planilla. Y la primera es empleados en planilla anterior, ¿verdad? Si todavía no hemos eliminado los encabezados del CEP, las planillas, nos puede servir una de esas. Cada empleador va a considerarlo y puede seleccionar una de esas. O si no, puede jalar a los trabajadores de un centro de trabajo, porque puede ser de que obviamente en el centro de trabajo tenemos toda la masa de trabajadores, pero no todos están capacitados. Entonces los podría ir a traer del centro de trabajo seleccionando a cada uno de los que tienen incapacidad. O si no, también lo puede hacer con una planilla vacía. Y si tenemos la práctica de subir a través de un archivo de importación los datos, pues así podríamos también elaborar esta planilla de subsidio con importar los datos, ya sea de un archivo de Excel o un TXT, sin ningún problema. Luego aquí tenemos unos ejemplos de lo que ya se ha realizado en el sistema. Tenemos estas dos personas. En el primer caso, se ha colocado que el IBC, o sea, el subsidio calculado fue de 12.50, que esto corresponde a al ejemplo que presentó el licenciado Arana el día de ayer. Entonces, si solo era un día, pues le tenemos que colocar un día a la planilla y colocar que solo fue un día de incapacidad,
con subsidio. Puede ser de que sea el ejemplo de que era enfermedad común y le dieron 4 días y solo tuvo que realizar gestiones por un día de subsidio. Entonces el sistema, como podemos ver, después de validar y le damos al botón calcular, lo que va a hacer es calcular nada más las cotizaciones obligatorias que corresponden a lo que aporta el empleador. Como vimos en una lámina anterior, el empleador va a cotizar una parte de la cuenta individual, que en este caso serían los 22 centavos, otra parte a la CGS, que son los 75 centavos, y la comisión de 13 centavos. Y podemos observar que la cotización obligatoria del afiliado para este caso de subsidios va a quedar siempre a cero. Eso lo tenemos que tener presente en el momento de que debas hacer las planillas, porque si estamos intentando hacer una planilla de subsidio, pero por algún error involuntario no le colocamos el chequecito que da planilla de subsidio, al hacer el cálculo nos va a aparecer montos en la cotización obligatoria del afiliado. Entonces, de ahí tendríamos que tener como una luz de que, bueno, no seleccionó la planilla correcta. Entonces, hay que eliminarla, ¿verdad? Aquí en el CEP se tiene la ventaja de que nosotros podemos eliminar, estar probando, estar cambiando datos y todo ese tipo de cosas, incluso guardando el archivo, lo que se conoce como el resguardo, generando el comprobante de pago, la planilla de detalle o la planilla de resumen. Y si no nos parece, pues, ¿verdad? O estamos queriendo conocer el sistema, pues lo borramos y no pasa nada. Una vez le damos al botón enviar, ahí sí, ¿verdad? Porque el archivo se va automáticamente a la institución previsional que corresponda y esa institución lo que espera en los próximos días es un depósito, ¿verdad? Pero si la planilla estamos diciendo, bueno, vamos a probar, quiero ver cómo me funciona, quiero conocer las validaciones, lo voy a meter casos con errores que yo sé que no son así, a ver si el sistema me los identifica. Y debería identificarlo el sistema. Y como les digo, si la borramos, no pasa nada, podemos estar haciéndola, pero con el cuidado de que si le damos al botón enviar, es porque sí estamos seguros que esa planilla la vamos a cancelar o a pagar. Puede ser de que ustedes también haciendo la prueba le dieron enviar. Entonces ahí lo que corresponde es notificar a la AFP de que ese número de planilla que enviaron ustedes no la tomen en consideración y que van a elaborar una planilla nueva. Así se solventa este tipo de cosas. La AFP ya no toma en cuenta esa planilla y espera que de verdad llegue una segunda planilla o una planilla que siempre esté cubriendo el mes de devengue correspondiente. Porque si no se hace la notificación y no la pagamos, y aunque paguemos otra, la AFP le va a generar lo más probable una cobranza por una mora, por una declaración y no pago. Luego podemos también ver que estando en la planilla de detalles, si nos volvemos a la planilla encabezados, vamos a tener identificadas las planillas que son de subsidio y las otras que son ordinarias. Hay que diferenciar también entre las planillas complementarias, porque a veces se menciona de que si yo como empleador estaba haciendo una planilla y tengo, por decirle, 200 trabajadores y de repente se me quedaron un par por ahí que no los declaré, entonces yo voy a utilizar una planilla complementaria. Pero en ese caso, el concepto es diferente. Una planilla complementaria es cuando, por ejemplo, he declarado a todos mis trabajadores para el mes correspondiente y de pronto me mandan a decir de que se le pagó también una vacación a alguno de ellos. Y como sabemos, el monto de vacación también es declarado para las instituciones previsionales. En ese caso, yo hago una planilla complementaria porque es un complemento realmente de lo que me faltó para mandarlo en la planilla original. Mientras que si a mí se me quedaron 2 trabajadores que no los había declarado en la planilla normal, entonces puedo hacer otra planilla normal sin colocarle el chequecito que es complementario. Entonces la AFP va a esperar de que llegue siempre los 200 trabajadores, por decirles, pero solo llegaron 198 en una planilla y luego llegaron los 2, bueno, ellos hacen las conciliaciones y las verifican con las del mes anterior y si todo está similar, ¿verdad? No hay ninguna notificación, pero si esos 2 trabajadores ya no llegaran y no se les colocó también el código 2 de retiro en la planilla donde recibieron el último salario, las AFP les van a hacer una cobranza por mora presunta.
Esto es lo que teníamos en presentación. Podríamos ver también lo que corresponde a al sistemita para que lo vayamos viendo en vivo, pero no sé si quieren ustedes recrear algunos casos, nos puedan comentar. Tenemos dos preguntas ahorita, licenciado. La primera es, ¿cómo se calcula el salario medio de base? De acuerdo. Aquí, por ejemplo, teníamos este esquemita simplificado, como les mencionaba, de que lo que tenemos que hacer es ver lo que dice el artículo 27, ¿verdad? Se entiende por salario medio base, dice la cantidad que resulte de dividir entre 90 el monto de las remuneraciones del trabajador afectos al seguro en los primeros 3 meses calendarios del cuarto anterior, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros lo estábamos simplificando en el sentido que podíamos decir, como el ejemplo que se vio ayer, que se pagó, por decirles así, para hacerlo fácil, siempre números enteros. 1000 en enero, 1000 en febrero y 1000 en marzo, ¿verdad? Y se incapacitó a partir de mayo. Entonces yo voy a ver esos 3 meses, un mes de por medio de la incapacidad. Y digo, fueron $3000 los que se les pagó. Entonces lo divido entre 90, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Para simplificarlo, nosotros estamos diciendo, mire, sí, el salario base es 1000 de un solo, ¿verdad? Por eso lo divido entre 30 nada más, no entre 90. Y me resulta que son 33.33 el salario, pero como sabemos que lo que el ISS cubre es hasta el 75%, a este valor de 33.33 le calculamos el 75% y nos va a dar que eso corresponde a $25. Esos $25 son el subsidio realmente, ¿verdad? Que es el que vamos a utilizar y colocarlo en la planilla del CEP. No sé si hay otra pregunta o si aclaramos un poco el tema. Tenía una de Tito Granado del hospital sobre el pago de las maternidades. Creo que es una... Tenemos varias preguntas. Sí. Perfecto. Tito Arnoldo nos pregunta, ¿el Ministerio de Salud cancela las licencias por maternidad por el periodo completo? ¿No aplicarían para subsidio? El Ministerio de Salud hace el pago, les paga a ustedes completo, aunque tengan incapacidades o cómo. Es que para el caso de no se toma como incapacidad, es una licencia por maternidad. Entendiendo porque la maternidad no es enfermedad. Sí. Entonces lo que hace el ministerio es que le paga completo lo que es el salario. No implica subsidio. Es una prestación como política a las compañeras que pero en este caso, vaya, si digamos el ministerio por reglamentos internos les paga el 100% a la maternidad, entonces si no realiza la mamá gestiones de ir a cobrar el subsidio con el ISS, no recupera la institución, pero solo el 75% como salario. Entonces... La empleada no recupera nada. Pero la empleada recibió el 100%, incluso recibió, perdón, más si tenía un salario mayor a 1000, ¿verdad? Porque le dan su nominal contratado, por decirlo así. De hecho, no hay opción porque el compañero de la licencia no le genera un oficio, un acuerdo para que pueda reclamar. Sí, entonces en este caso no se estaría declarando en el CEP. No tiene sentido, pues, ¿verdad? Igual hay otras instituciones también, cabal, como la Universidad de El Salvador, por ejemplo, igual nos comentan de que tienen cobertura hasta 3 meses, algo así. Entonces que ellos se incapacitan ese tiempo y la institución les paga completo. Entonces ellos no hacen gestiones con el ISS porque ya lo recibieron. Entonces en este caso no debería de hacerse la planilla de subsidio, pues declarar eso. Porque también lo que se pretende es que cuando llegue la planilla de subsidio y ya son controles que la AFP debería tener, es hacer como el match, el cruce de datos. Por ejemplo, el subsidio me declaró para fulanito de tal un IBC subsidiado de tanto, y entonces la AFP me debería dar el mismo monto. Debería ser exacto. Posiblemente no dé por ese tipo de cosas de que en algún momento el empleador
no declaró adecuadamente todos los ingresos que le pagó a la persona, ¿verdad? Omitió tal vez complementos y al momento del cálculo dijo, sí, le pagué esto y lo otro. Entonces podría ser que no coincida y eso la AFP debería tener el control de notificar, miren, no están coincidiendo. Pero si nosotros tenemos las planillas, estas 3 últimas planillas que vemos adecuadamente y hacemos la suma, bueno, esto es lo que me da, lo divido entre 90, obtengo el 75% y ahora, ¿qué tipo de incapacidad es? ¿Maternidad, riesgo profesional o es enfermedad común? Para saber a partir de cuánto, qué día comienza a pagarse el subsidio y yo hacer la cantidad de días y el cálculo. Pero sí, digamos las instituciones cubren ese porcentaje y no mandan al empleador a que haga las gestiones como para que cuando vos me des, porque a veces la empresa privada también sucede, de que les cubre, digamos, 15 días, por decirles, y 15 días eran la incapacidad. Entonces, como le pagaron el 100% y después mandan al empleado para que recupere eso, ¿verdad? Pero si ya lo pagó el mes completo en una planilla ordinaria, pues ya no tiene como sentido hacer una planilla de subsidio. Porque de hecho, como sabemos, incluso le está pagando sobre un monto mayor, porque le está pagando sobre el 100% de su salario, no sobre el 75%, ¿verdad? Pero ya estos son como criterios realmente, porque no están como de... Licenciado, Laura Ábalos tiene levantada su mano, no sé si quisiera activar el micrófono. Hola, Laura. Hola, buenos días. Buenos días. Perdón, estamos usando el teléfono de ella, pero Marlon me saluda. Hola, Marlon, mucho gusto. Díganos. Tenemos una consulta respecto a lo que está explicando de las incapacidades. Antes de que entrara en vigencia la ley, las modificaciones a la ley, cuando un empleado, por ejemplo, presentaba una incapacidad antes que las planillas se hubiesen elaborado, se incorporaba el descuento respectivo de los porcentajes que han mencionado en la planilla del mes que se iba a pagar. Sin embargo, cuando una persona ya la planilla había sido elaborada y presentaba una incapacidad generadora de subsidio, esta se incorporaba el mes siguiente y se reportaba en planilla como después como incapacidad no aplicada. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa ahora que se va a que se reformó la ley y que el patrono quien va a asumir el pago del subsidio? Es decir, nosotros como municipalidad, nosotros siempre hemos pagado entre el 23, el 24 de cada mes, y las planillas por consiguiente se elaboran antes de esas fechas. No obstante, con esto la pregunta es, ¿se va a poder seguir reportando al mes siguiente si las planillas ya están elaboradas, la incapacidad, o cómo sería el proceso? Sí, muy buena pregunta. Creo que eso, de hecho, nos han hecho consultas en la superintendencia. El tema está en que lo ideal, pero ustedes también tienen sus procesos que son ajustados ya a sus necesidades y controles, es que las planillas se preparen una vez devengado el mes, ¿verdad? Por eso es que la ley da también el tiempo de los primeros 10 días hábiles para pagar. Sabemos de que en algunas instituciones como la que menciona, las planillas se hacen oportunamente y se pagan de hecho antes de que finalice el mes. Y por lo tanto, los salarios y el personal va con lo que en teoría debería de vengar hasta el final del día del mes. Y ocurren estas situaciones. En este caso, lo que se tiene que hacer pues es como llegar a un acuerdo con el empleado que se le ha pagado más para hacerle, digamos, la deducción correspondiente. ¿Va? Porque esto igual sucede. Antes de que nosotros no teníamos que hacer la planilla de subsidio,
cómo se manejaba, ¿verdad? Si, por ejemplo, hemos enviado la planilla, ya la pagamos y hemos puesto que devengó $1,000 los 30 días y de repente resultó que ya por el día 25 comenzó una incapacidad, pero yo me di cuenta hasta el 2 del siguiente mes. Entonces, ¿cómo actuaban para estos casos anteriormente? Yo creería que se tiene que poner de acuerdo con el trabajador, ¿verdad? Y decirle, mira, yo ya te pagué el mes completo, pero realmente estuviste incapacitado, vos me debes ahora, ¿verdad? Entonces, algo similar va a ocurrir también en esta ocasión, ¿verdad? Lo que se tiene que buscar es que la planilla de subsidio que se tiene que pagar corresponda realmente con el salario medio base que se tiene que incorporar en la planilla del IS, del CEP, perdón. Es decir, si ya le pagó el mes completo, pero al final resulta que habían como $60 que correspondía a la cotización del aporte patronal de subsidio, pues eso debería de elaborarse en la planilla del mes correspondiente y enterarse a la AFP correspondiente. Luego, internamente, con su trabajador se tienen que poner un tanto de acuerdo para ajustar los montos que recibió y lo que no debería de recibir para quedar, como se dice, tabla, ¿verdad? Uh-huh. No sé si puedo replantear una consulta. Sí, sí. Vaya, referente a eso, fíjense que me llama la atención porque realmente hacer ese procedimiento se vuelve complejo, puesto que cada persona tiene sus propias particularidades y pagarle a alguien y después de decirle que debe de reintegrarlo, un proceso que se vuelve complejo, que si bien es cierto, no es algo que se dé todos los meses ni con frecuencia, pero sí es una situación que pudiera suceder. La pregunta es, como todas las instituciones tienen sus propias políticas y tienen sus propias normas que son aplicables en cuanto al mercado de planilla. Me llama la atención, por ejemplo, las instituciones de gobierno que continúan pagando entre el 20 y 21 de cada mes. La pregunta es, ¿existe algún convenio que ellos han firmado con la AFP para poder continuar prestando eso de la misma forma? Porque no creo yo que una institución, por ejemplo, con más de 1,000 empleados, esté haciendo esas coordinaciones con el personal para que reintegre el dinero, tomando en cuenta que no todas las instituciones de gobierno, sean ministerios o viceministerios, tienen unidades de recursos humanos descentralizados, es decir, la mayoría de unidades de recursos humanos, unidades financieras que son las encargadas de realizar la elaboración de las planillas están en San Salvador. En ese sentido, creo yo de que se les va a hacer difícil estar haciendo las gestiones con gente que labora en Aguachapán, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿ellos tienen alguna especie de convenio? Porque nosotros hemos consultado y comentan que siguen pagando de la misma forma. Sí, fíjese que ahí desconozco si alguna entidad tiene algún tipo de convenio con alguna institución, pero igual habría que ver en el caso anterior, ¿verdad? Ahorita se le mete un poquito de complejidad al tema realmente porque tenemos que preparar la planilla de subsidio, pero ¿cómo hacían, digamos, en fechas anteriores a enero de 2023, cuando ustedes se enteraban que un trabajador estaba incapacitado y ustedes le habían realizado el pago completo del salario? Como les expliqué anteriormente, se hacía el procedimiento interno que se llamaba incapacidad no aplicada. Es decir, si las planillas ya estaban elaboradas, se le había pagado el mes completo y al mes siguiente se le aplicaba el descuento respectivo de los días que debieron haberse descontado. Entonces, ahorita lo que está generando problemas es porque nosotros asumimos el pago del subsidio. Y según lo que nos han, un comunicado que nos mandaron de la AFP, nos dicen que el pago del subsidio tiene que ser el mismo mes en que se da la incapacidad. Eso es lo que nos ha generado la duda, porque nosotros hemos hecho las consultas y a correo electrónico solo nos dicen ajusten los pagos para fin de mes, porque en empresas privadas sí se hacen,
pero el detalle es que, como les mencionaba anteriormente, cada institución, sea esta pública o privada, tiene sus propias políticas. Entonces, no, ¿cómo decirle? A lo largo de todos los años siempre casi se ha pagado entre el 23 y 24, igual que las instituciones de gobierno. Y eso es lo que nos está generando la duda, porque ¿qué pasaría? Porque ya se nos dio el caso este mes y de dicho que todavía las planillas no se habían legalizado en su totalidad, pero proceso de legalización y para que se pague la respectiva planilla de salario tiene que estar firmada por todo el personal para que esta se pueda pagar. La pregunta surge a raíz de ello, porque no podemos retirar una planilla que ya esté firmada por todo el personal para hacerle una modificación. Entonces, la pregunta es, primero, porque no es correcto, y segundo, porque va a generar desconfianza en el personal que está sacando otra firma de algo que ya lo hizo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué consecuencias se tendría a nivel legal al no reportar el subsidio respectivo en el mes de la incapacidad, puesto que se puede dar? Por ejemplo, aunque nosotros digamos, mire, vamos a pagar el 30, si nosotros pagamos el 30, la elaboración de la planilla no va a ser el mismo 30, o sea, ¿qué pasaría si no se paga a nivel legal? La consecuencia que se tendría como institución. Entiendo yo que primero no forma parte de las redes hospitales y las instituciones de salud. Es municipalidad, ¿es correcto? Sí, la municipalidad. Tenemos diferentes sistemas de trabajar, porque acá se hacen los ajustes a las planillas, ya sea de AFP y seguro, media vez nos quedan informados. Y se reportan los días y el valor que corresponde, tanto la identidad. Ahora, el aceptar las planillas del devengado que se dio y no tenía derecho el siguiente mes es contraproducente, porque este mes ya no está incapacitado. Pues sí, Entonces ese es resulta el más tema. fácil descontárselo en la siguiente planilla al mes, porque decía ayer el licenciado Ana que ellos cruzan la información para poder establecer el cálculo de los 90 días. Entonces, creo que la municipalidad tiene otro mecanismo de pago diferente a salud. Sí, en este caso quizás nos pudiera hacer la consulta un poco formal a la superintendencia para buscarle una respuesta, y tal vez ese tema se puede escalar incluso al comité de normas. No le prometo nada, pero la verdad es que lo que tenemos que respetar es lo que establece la ley. Y la ley en el artículo 21, en este caso, establece que tanto las planillas de cotizaciones, ya sea las ordinarias como la de subsidio, ahora en este caso, incluye, ¿verdad?, que su pago se tiene que realizar en los primeros 10 días hábiles y que corresponden al mes de devengue afecto a los ingresos que el trabajador ha tenido, ¿verdad? Entonces, esa práctica, si bien a ustedes les resulta favorable porque así lo han realizado siempre, de mandarla a cancelar antes de que finalice el mes, pues tiene este tipo de consecuencias, ¿verdad? Y en el caso, como le digo, no tengo yo, digamos, como una referencia técnica para poderle dar una respuesta favorable en el sentido de decirle, sí, es permitido de que esos descuentos lo hagan ustedes en la próxima planilla, porque la verdad que la ley no dice eso, ¿verdad? La ley establece que lo que devengó en este mes es lo que se va a declarar en los primeros 10 días hábiles del siguiente, ¿verdad? Y ahora, claro, tenemos un poquito más de complejo el tema porque tenemos que declarar subsidios, pero si ya lo pagamos del 100% del salario, entendemos ahí la situación. Si gusta, podría ser, como le digo, la consulta a la superintendencia para ver si se escala ese tema, ¿verdad?, a quien corresponda, y tener una respuesta un poco más favorable, ya como le digo, de manera formal, mejor dicho, ¿verdad? Pero por el momento en mi caso no le podía dar una respuesta que solvente, digamos, la problemática. Gracias, licenciado. Lady Beatriz nos dice, si una empleada tuvo licencia sin sueldo por enfermedad el 27 y 28 de febrero
luego se le extendió al 2 de marzo, luego le dieron prórroga de 12 días más hasta el 3 de marzo, es decir, licencia 27, 28 y luego del 3 al 12. Por favor, ¿podrían tomarlo como caso práctico? Sí, claro. En ese caso, si obtuvo, digamos, incapacidad del 27 y 28, lo que hay que considerar primeramente es si la empresa le cubre los primeros 3 días, como mencionó, es de enfermedad, ¿verdad? Sí. Entonces sabemos que el subsidio se va a comenzar a calcular a partir del 4º día de incapacidad. Entonces, para el mes que inició la incapacidad, es decir, ese mes que tiene 27, 28 días como incapacidad, debería de colocarlo en la planilla ordinario el mes completo si es que el empleador reconoce los primeros 3 días. Entonces, si estamos hablando de febrero 28, entonces febrero lo va a declarar normal en una planilla ordinaria colocando el salario completo que le pagó a la persona y los 28 días. Ya en la planilla del mes de marzo vamos a considerar ya se extendió hasta el día 12, ¿verdad? Entonces, ahí irían, digamos, del 1 al 12 del mes de marzo tiene incapacidad. Y el primer día era todavía de los que no tenía derecho a subsidio. Entonces, a partir del tercer día, esos tendríamos que ya declararlos en la planilla de cotizaciones de subsidio, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a colocar en la planilla ordinaria va a ser el día 1, siempre y cuando se lo pague la empresa, como decimos, y a partir del día 13 hasta que finalice el mes. La sumatoria de esos días irían en una planilla ordinaria y el salario que efectivamente le está cancelando la empresa. Entonces, la diferencia de días con lo que ya la persona o el empleador realizó como cálculo de subsidio iría en la planilla de subsidio, ¿verdad? El tema está en que deberíamos de ir tratando de conciliar los días del mes, ¿verdad? Con la planilla ordinaria y con la planilla de subsidio, a modo que siempre nos des, en este caso, el mes de marzo nos debería dar 31 días también, ¿verdad? Sí, claro, en el caso de que la empresa no pague los primeros 3 días, entonces, por ejemplo, en el mes de febrero le va a colocar hasta el 26, ¿verdad? Hasta el día 26 le va a cancelar salario y le va a poner 26 días. Y luego en la planilla de subsidios, ahí, como no se va a declarar, ahí van a quedar esos 2 días como en el aire, ¿verdad? Entonces, como este tema realmente es también parte de criterio, el empleador puede decidir incluso, miren, pero eso al final le va a afectar como va a tener ese huequito de esos 2 días en el historial laboral. Entonces yo le voy a poner perfectamente los 28 días y le voy a poner de salario lo que devengó, ¿verdad? Para que ese mes vaya completo. Y luego en el mes de marzo, ahí sí podría hacer ya la suma de días también, ¿verdad? A modo de que den 31 días entre las dos planillas. Gracias, licenciado. Marta María pregunta si es necesario colocar de manera manual los códigos a los empleados en la planilla de subsidios. Sí, muy bien, muy importante esa pregunta que también se ha realizado en algunas ocasiones y como mencionábamos en una tablita acá en esta lámina, se identifica que esta planilla es de subsidio a colocar el chequecito. Y las AFP también las identifican cuando reciben el archivo electrónico porque no lleva datos en el campo de la cotización obligatoria del afiliado. Entonces, todo eso da a conocer de que se trata de una planilla de subsidio. Por eso, en este caso, si se omite el código 4, que es incapacidad, pues no había ningún problema, ¿verdad? Porque ya se sabe que la planilla está desde un momento en que la elaboramos destinada como planilla de subsidio. Entonces, los códigos de observación, que es el 4, no sería necesario colocarlo. Mientras que en la planilla ordinaria, ahí sí podríamos colocar el código 4, siempre y cuando no lleve los días completos del mes el registro correspondiente o el NUP del afiliado incapacitado. Muchas gracias. Tito Arnoldo nos pregunta, ¿al personal con edad legal se le coloca código en la planilla del CEP, así como a los pensionados? Sí, este caso es uno de los que mencionábamos de que actualmente el sistema siempre, igual que el año pasado,
solicita de que cuando la persona está pensionada, pero es más que todo si tiene la edad legal para pensionarse, es decir, si es una pensión por vejez, va a tener 55 años si es mujer y 60 si es hombre. En este caso, si no colocan el código 7, el sistema se lo va a pedir. Entonces habría que colocar el código 7 y volverlo a validar y ya el sistema lo va a validar en verdecito y podría ya hacer el cálculo también. Como les mencionaba, después tenemos el código 6, que es el de pensionado. Ese sí no es exigible, o sea, ustedes pueden dejar de ponerlo y aunque la persona esté pensionada, no se los va a requerir. Por lo que mencionábamos antes, de que puede ser de que la persona en algún momento estuvo pensionada por invalidez parcial, ¿verdad? Entonces le estuvimos colocando el código 6, pero en un momento determinado podría ser que en la ratificación de la invalidez resulta que la persona ya no tiene grado de invalidez con derecho a pensión y pasa a ser nuevamente activo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es la razón por la que no se exige el código 6 como obligatorio. Muchas gracias. También nos consultan por un número o un correo en donde puedan llamar o escribir para más consultas. Sí, en mi caso pueden llamar al PBX de la Superintendencia del Sistema Financiero, que es el 2268-5700. 22 68 5700. Sí, y la extensión 810. 22, repítalo. 22. 2250, es que, permítanme, a lo mejor lo voy a ver, no voy a hacer, porque de repente, como uno no se llama solo. Grande comparte, que ver. El 2268-5700, sí. Ese es el PBX y ahí cuando les contestan solicitan la extensión 810 o pueden solicitar a la Intendencia de Pensiones, comunicarse con la Intendencia de Pensiones y ellos le pasarían la llamada a quien esté disponible, que hay varias personas que ven el tema del CEP. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Que muestre en pantalla dentro de gestión de planillas que dice carga de planillas previas a la afiliación. ¿Para qué funciona? ¿Para qué se usa? De acuerdo, ahorita vamos a ver. Por acá tenemos en la opción, bueno, en el menú de gestión de planillas, efectivamente aparece también una opción que se llama cotizaciones previas a la afiliación. Y esta básicamente se creó el año pasado como el mes de agosto para aquellos trabajadores de que comienzan una primera relación laboral y no se van a afiliar oportunamente a una FP, pero el empleador ya tiene la obligación de hacerle los descuentos correspondientes de la seguridad social, ¿verdad? Entonces, si no está afiliado a una FP, como sabemos, para que pueda declararse una planilla, tiene que estar registrado en una FP. Y para eso se le emitía el número único previsional hasta el año pasado. Ahora se afilian con su documento de identidad. Entonces, el empleador intentaba hacer la planilla, pero como cuando el sistema valida con la base de afiliación de la superintendencia, ese registro que se estaba queriendo declarar, no lo encontraba, ¿verdad? Entonces, había muchos empleadores de que no estaban cotizando a esos trabajadores. Por eso es que con acercamientos con el Comité de Normas del Banco Central de Reserva, establecieron cómo se van a acreditar ese tipo de cotizaciones, porque una de las preguntas era, ¿hay que pagarle comisión a la AFP por esas o no? ¿Hay que pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia o no? ¿Verdad? Esa parte también se va a descontar lo que corresponde a la cuenta de garantía solidaria o cómo se va a acreditar esas cotizaciones. No había nada definido en la norma, ni mucho menos en la ley. Pero el Comité de Normas del Banco Central estableció esos parámetros y ya se metieron en una normativa técnica. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Crear una opción para que aquellos trabajadores que tuviesen
esos empleadores que tuviesen trabajadores que no habían podido declarar las cotizaciones, las incorporaran en esa opción. Por eso se llama así, cotizaciones previas a la afiliación. O sea, yo me afilié, por decirles, en el mes de marzo, pero comencé a trabajar con mi patrono en enero. Entonces, las cotizaciones de enero y febrero no las puedo declarar en la planilla de dependientes, pero sí me da la opción de que las declare en la planilla de cotizaciones previas. Una vez la persona también ya se haya afiliado a una institución previsional, ¿verdad? Porque siempre va a ir a buscar el vínculo con la base de datos de afiliación. Entonces, puede ser de que si estamos hablando de alguien que todavía no se ha afiliado, y ahorita el empleador conoce la opción, pues lo voy a incorporar en cotizaciones previas, el sistema le va a arrojar una validación con un error crítico de que no encuentra a la persona porque no está afiliado en ningún lado. Entonces, ¿para dónde va a mandar la cotización? No tiene para dónde. Entonces, esta opción se utiliza para esos casos. Una vez que ya está afiliado, se incorporan los meses de devengue que no tenía afiliación a una persona, y ese es el objetivo de esta planilla de cotizaciones previas. Perdón, tengo una duda. ¿Estoy afiliado a una AFP e incorporado al sistema? Porque, si bien es cierto, usted decía, entró a trabajar en enero, sí, y llegó el mes de marzo, afiliado, entonces yo necesito saber en qué AFP el empleado decidió afiliar. Pero si la superintendencia, no sé cuánto tiempo se tarda en acreditarle, en este caso, volviendo al año pasado, sí, correcto, pues ya no, es en base al DUI, al documento de identidad. Saber a qué FP tengo que informar esta cotización. Entonces ahí ya entramos en conflicto, porque el empleado me puede decir, mire, yo me fui a afiliar a CUFIA y resulta que no. Entonces, ¿qué proceso va a seguirse para trasladar esas cotizaciones de la AFP donde se informaron a la AFP donde corresponde? La verdad que con el sistema CEP va a realizar la validación de la institución previsional donde se encuentra afiliado. Y en todo caso, para las nuevas afiliaciones, bueno, y para todas ha sido así, la AFP correspondiente debe de notificar al empleador de que una persona llegó a afiliarse señalando que su patrono es el Ministerio de Salud, por ejemplo, y le tiene que notificar al empleador, que es el que está en el contacto ahí en el CEP, de que se afilió una persona a partir de tal fecha, para que ya sepa y pueda hacer las planillas. Y el otro caso que debería ser obligatorio es que el mismo trabajador, ¿verdad?, le notifique a su patrono, ¿verdad?, recursos humanos, mira, aquí ya tengo la hojita, ya me dieron el carnet o lo que la AFP le imita, que ya estoy afiliado aquí en esta AFP, ¿verdad?, para que haya certeza de que yo voy a llenar la ficha en el maestro de empleados de esta persona con los datos correspondientes y lo voy a ubicar en la institución previsional donde está afiliado. En todo caso, si usted llena la ficha y dice, voy a poner, por hacer el comercial, con Crecer, pero la persona realmente está en Confía, el sistema le va a decir, porque valida el lugar o la institución previsional donde está afiliado. Le va a decir de que la institución donde lo está incorporando no corresponde. Y le va a señalar incluso cuál es, ¿verdad?, cuál es la institución, para que usted haga el cambio en la ficha y lo declare correctamente. Y la otra consulta es con relación al párrafo final del artículo 13. Es ahí que cuando un trabajador pasa a ser pensionado, en el caso de los que están con el IP, deberá afiliarse con el IP. La pregunta va en cuanto a quién es la persona responsable de decirle, mire, ahora que ya tiene una resolución de pensionado por el ISP, usted tiene que elegir una FP para poderse deportar. Entonces ahí estoy en este dilema porque ya no tiene un caso para sí, de acuerdo, muy importante la pregunta, y es el tema de que si una persona estaba pensionada ya en una institución pública, llámese UPIS o el INPEP, ahora el ISP, y sigue laborando, son de los casos nuevos que la ley exige de que se tienen que afiliar o más que todo hacer aportaciones a la seguridad social, ¿verdad? En este caso tiene que afiliarse a una AFP, ¿verdad? La misma ley establece de que todos los pensionados
si tienen una relación de dependencia laboral, es decir, están obteniendo un ingreso de un patrono, tienen que afiliarse a una AFP. Entonces, si ya está afiliado a una AFP, entonces no hay ningún problema, no tienen que hacer nada, porque lo que la persona tiene en la ficha de afiliación es un estado pensionado, ¿verdad? Pero ya en el sistema se hicieron las validaciones y los ajustes correspondientes para que esa persona, si está pensionada, lo pueda declarar siempre en una planilla ordinaria. Donde no lo va a poder declarar va a ser en una planilla de subsidio, porque no tiene obligación de declarar subsidio. Igual si la persona estaba afiliada en un instituto público y le habían dado pensión o le habían dado asignación, para que pueda volver a cotizar, tiene que ir obligatoriamente a cualquiera de las dos AFP a afiliarse. Una vez que ya tenga la afiliación, ya lo podemos incorporar en las planillas ordinarias, ¿verdad? No así para el pensionado en la de cotizaciones de subsidio, pero sí para el que tenga asignación. Si tiene asignación de saldo en el SPP o devolución de saldo en las AFP, hay que incorporarlo en la planilla ordinaria y si tiene incapacidad, en la de subsidio, ¿verdad? De hecho, para el caso de que podemos decir, pues voy a utilizar de las cotizaciones previas, para esos que todavía no se me han venido de una AFP, pero ya está trabajando conmigo, el sistema también le va a decir de que cotizaciones previas no se pueden realizar a una institución pública. Por lo tanto, tiene que usted solicitarle como empleador a esas personas, ¿verdad?, que ya estén pensionadas, de que hagan el trámite de afiliarse a una AFP. De acuerdo. ¿Verdad? Y una vez afiliados a una AFP, esas cotizaciones entonces sí las puede meter en cotizaciones previas. Digamos que el pensionado se afilió hoy en marzo y usted está esperando de que tener certeza de que ya está afiliado a una AFP. Entonces, cuando ya tenga la certeza que está afiliado, enero y febrero, que quedó todavía pendiente, lo puede incorporar en la planilla de cotizaciones previas. Y aunque estaba afiliado a un instituto, usted le va a poner de que ya está en la AFP tal y sí va a poder declararlo para que esos meses no queden, digamos, en el aire. No sé si hay otra pregunta. Cuando cierro mi planilla, me da un reporte de salario de contrato. Pero ya cuando yo un día, nada menos el día de ayer, estuve trabajando y no me percaté de que al migrar el archivo iba por 30 días. Cuando yo le di que ya había hecho todas mis consistencias críticas, decidí calcular y me salen todas críticas. Por un día, que es 31 de marzo. Vine otra vez y le dije al compañero que hay una informática, ahí en la par, que me fui a ver el archivo, que migré del CIRE, tenía 30. Después él me lo modificó y ese es el que estoy otra vez nuevamente trabajando. Entonces, no sé si tengo que hablar a Hacienda o él mismo me lo están reportando con esos días, o yo mismo lo tengo que verificar cuántos días van ahí. Sí, para el caso de los que el Ministerio de Hacienda les prepara y se los envía del CIRI, deberían de ellos de una sola vez en la generación colocar los días que corresponde el mes, ¿verdad? Porque si no, imaginémonos las planillas enormes que tienen algunas instituciones, ya con tener 200 trabajadores, ya es tedioso estarle cambiando uno por uno de 30 a 31 días. En ese caso, sí, deberían de ustedes hacer la solicitud a quien les emite ese archivo para que los meses que pongan los días que contenga el mes de devenga que se está declarando. Porque efectivamente, si en el caso que me mencionan, lo importaron y nada más llevaba 30 días, pero estamos haciéndolo en el mes de marzo, que tiene 31, el sistema va a validar de que me falta uno y a todos les va a colocar un código crítico, porque les va a pedir, como no lleva los 31 días, le va a decir que si tiene menos del mes, le tiene que colocar ya sea código 1, nuevo ingreso, código 2 retiros, o código 3 ausencias, incapacidades. Entonces, lo ideal es que el archivo CIRI, ¿verdad?, con el que se importa, vaya lo más depurado y exacto posible para que cuando lo suban no dé ningún tipo de error. Incluso los códigos de observación
¿verdad? Ya deberían de ir ahí. Por ejemplo, si la persona efectivamente no van los 31 días del mes, en el caso de marzo, sino que van 27 o otra cantidad, obligadamente ese registro tiene que tener un código de observación. Y si ya lo lleva desde el archivo y que se importa, al validar, pues va a dar en verdecito, digamos, el registro, si no, les va a generar una inconsistencia. Fíjense que estos son reportes, por ejemplo, que me dan, son no consiguen, esos son personas que tienen que ir a acercarse a la FP. Sí, vaya, ese tema es importante lo que menciona el licenciado y es algo que quizás nos está dando un poco de dolor de cabeza a los empleadores, porque con el CEP, como sabemos, en la ley que salió el año pasado, lo primero y lo más notable era de que ya no iba a ser el NUP, el documento con que se iban a identificar a las personas con una relación de afiliación en una institución previsional, sino que se estableció que va a ser el DUI. Lamentablemente, muchas personas, como se ha mencionado acá, se afiliaron con carnet de minoridad, quizás saliendo de la universidad el agente previsional los agarró y los afilió, y luego las personas estas obtuvieron su DUI, ¿verdad? Pero ya no llegaron a actualizar ese documento a la FP, donde están afiliados. Igual sucede con el caso de personas extranjeras, de que en algún momento también el documento le va cambiando, el pasaporte, le vuelven a generar un pasaporte y ya no es el mismo que estaba registrado. Pero lo más común es esto, de que la persona no se afilió con el DUI, sino que recordemos que esto viene del 98, muchas personas están con cédula en la base de datos de afiliación de la Super, que se alimenta con la información que envían las instituciones previsionales, ¿verdad? Con los contratos de afiliación y con los cambios de información. Entonces, en este caso, las personas deberían de ponerse en contacto con la FP como para preguntar, miren, yo tengo actualizado mis documentos, si es que no lo recuerdan, porque yo tengo ya mi DUI, y ahí le van a decir, mire, usted tiene carnet de minoridad o cédula, entonces deberían de acercarse a la FP para llenar esos formularios de cambios de información, y la FP eso lo envían máximo 3 días a la superintendencia. Una vez nosotros recibimos esos archivos que son electrónicos, se procesan en afiliación y automáticamente el cambio aparece en la base de datos de afiliación. Entonces, ahorita, ¿qué pasa? Como veníamos manejando el NUP como llave principal y llave que con nosotros le podemos dar que es la más certera porque tenemos, mejor dicho, la certeza de que es un número que está correcto, ¿verdad? Siempre se han dado temas de duplicidad y todo eso, pero son casos de homónimos o que al final se identifican. Pero el NUP para nosotros era el número íntegro que teníamos en la base porque tenemos DUIs que incluso no están correctos, ¿verdad? A veces el empleador nos dice, mira, aquí tengo el documento en la mano y el número de DUI es este. Y el sistema me está diciendo que es otro. Tal vez te intercalar un número. Error de digitación cuando lo hicieron en la FP, digamos, el llenado del formulario. Entonces, en ese caso, si bien puede tener también el DUI, la persona en la Super, pero está malo, ¿verdad? Entonces, con el NUP lo que teníamos era que eso era con el identificador, ¿verdad? Todos los registros se importaban con el NUP y lo encontraban en la Super. Se llamara como se llamara, esa persona era y no había problema. Quitando el NUP como lo pide la ley y dejando el documento de identidad, salieron esos problemas de que muchas personas, como mencionamos, no tienen el DUI actualizado en la Super. Entonces ven el archivo con el DUI con 9 dígitos, ¿verdad? Y va a buscarlo en el sistema, no lo encuentra, ¿verdad? Entonces aparecen esos mensajes de inconsistencia que le dice que el documento no existe y debe ser válido. Y actualmente se ha colocado todavía la opción de que entonces súbalo con NUP, porque ahí con NUP no se va a perder, ¿verdad? Entonces el llamado también es que las entidades, así como algunos empleadores, y específicamente el que hace la planilla ha visto que aparece un rótulo cuando se quiere autenticar en el CEP, que da un plazo para que puedan las personas hacer gestiones con las instituciones y actualizar sus documentos.
En el caso de las AFP, tenemos entendido que si son varias personas las que tienen ese mismo problema, que sus documentos no están actualizados, pueden llamar a las AFPs y ellos ir directamente, digamos, al negocio o a la entidad para llenar todos esos cambios de información y hacerlo lo más pronto posible, para que no la entidad esté tratando de desplazar a cada uno de sus trabajadores, que a veces el tiempo y el tráfico y todo eso no queda mucho para hacerlo. Pueden tomar esa opción también, pero sí, lo ideal es que tengan ya su documento de identidad verificado en la FP y registrado de manera correcta. Yo tengo otra consulta. Sí, claro. Usted mencionó algo con relación a los extranjeros. Tenemos empleados extranjeros de diferentes nacionalidades. No sé si la nueva ley contempla en que pueden retirar sus ahorros en diferentes periodos. Ahora bien, existe un mecanismo por parte de la AFP de generar una nueva contraafiliación. Porque nosotros nos damos cuenta al momento de informar a la planilla porque nos rechazan. Sí. Que ya no está activo, no tiene relación, retiró su fondo. Así es. ¿Eso se mantiene igual? Sí, se mantiene igual. Ahora incluso no solo se han incluido los extranjeros, sino que también los salvadoreños no residentes en el país, ¿verdad? Que son los que les aparece un estado de BN. A los extranjeros les aparece un estado de BX en la base de afiliación. Tal vez cuando algunos empleadores tienen consulta a la base de afiliación en la página web de la superintendencia, ahí pueden verificar cuál es el estado que tiene la persona. Si no lo tienen, pues pueden solicitar a la superintendencia. Hay un formulario que hay que llenar para que el empleador pueda consultar los datos generales de cada uno de los trabajadores. Entonces ahí pueden notar, sí, cierto, me sale que este tiene devolución de saldo porque es extranjero. Entonces no lo puedo cotizar porque ya cerró una relación de afiliación con la institución. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volverse a reafiliar, o sea, llenar un contrato nuevo de afiliación, y lo que la FP va a hacer es que le va a dar el mismo NUP, digamos, aunque internamente se maneja el NUP, ya de cara al público realmente ya no. Le va a decir de que ya está afiliado a partir de tal fecha con el documento, pasaporte o carnet de residente que haya presentado. Bueno, ahí tenemos tres escenarios. Los Sí. que ingresan por primera vez con su pasaporte. Luego los que ya se quedan más de 6 meses, un año, ya con carnet de residente. Pero el tercer grupo, que son un poco en planilla, son los que se naturalizan. Sí. Entiendo yo que eso ya tiene el número de DUI. Tendrían que ir a la AFP a actualizar, que ya no va a ser su número de identificación, ni pasaporte, ni carnet, sino que ya tienen un documento único porque se naturalizaron. Entonces, a partir de ahí, en el sistema así, nos complica porque país de nacionalidad tal, país de residencia tal. Entonces, cuando subimos, nos pide un municipio, un municipio y un departamento donde reside. Y como extranjeros no tienen un domicilio estable. Ahí sí genera conflicto cuando se naturalizan. Solo lo saben ellos, pero acá no informan nada. Vamos a revisar la validación de ese caso porque efectivamente tiene razón lo que nos dice. Si la persona le están colocando que el código 222 es el de salvadoreño, pero si en el archivo de importación le colocan cualquier otro número porque es extranjero y viene con DUI, entra como en conflicto la validación, ¿verdad? Y le dice, bueno, si viene con DUI debe de ser salvadoreño. Igual si le colocamos 222 en la nacionalidad y lo mandamos con pasaporte o con carnet de residente, también señala una observación de que si es salvadoreño, pues debería traer DUI. Entonces, en esos casos, lo ideal es que la validación lo dejara pasar con el documento que corresponda. Si es nacionalidad diferente a la salvadoreña, entonces lea que sea pasaporte o lea que sea un carnet de residente el que esté registrado en la base. Pero creo que no lo está haciendo de esa manera. La vamos a revisar ese caso para ajustarlo. En todo caso, como el mismo sistema le señala, digamos, cuál es el documento que tiene para no dejarlo de declarar, lo que se recomienda es que tome el documento que dice la base. El que dice la base, porque de todas formas, lo importante es que llegue la cotización a la cuenta individual de la persona y que ustedes no lo dejen de declarar, ¿verdad? Porque en lo que estamos viendo cómo se ajusta lo demás,
se nos pasó el tiempo de pago de la planilla y después hay que calcular la rentabilidad de percibir. Piensa que yo también otra consulta. Nosotros en el CIRE manejamos un listado de conceptos que van automáticamente el salario. Muchas veces hemos tenido problemas para hacer comparación por los faltan algunos ajustes, no nos cuadra la planilla del CEP. El CEP los tira por nombre. No había manera de transformarlos que vayan por apellidos. Para que hacer nuestros cruces a veces alfabéticamente lo toma. Y podemos verificar al instante porque a veces vamos paso a paso que vamos tardando 4 o 3 días revisando uno por uno la planilla, que si algún empleado nos falta o qué va, porque y no podemos hacer un cruce de listados porque el celo tira por nombre. Pero ustedes en ese caso no la han generado la planilla con los filtros para ordenarlo por nombre de empleador, por ejemplo, o por el carnet, el apellido que me menciona. Es que no hemos logrado, porque fíjense que venimos a los informáticos y no lo logró. Dos informáticos nos han querido ayudar y si no pueden, no le dan paso. No hay un cruce correcto. Sí, tiene razón, creo. Pero es que la revisión que se hace con el impreso y creo que usted dice ya y todavía en pantalla en el CEP. No, digamos así, como lo estamos viendo acá, que aquí tenemos el detalle de la planilla por acá, ¿verdad? El detalle de la planilla. Pero sí, efectivamente estoy viendo de que no se puede, digamos, ordenar así por apellido y nombre porque están en un solo campo. Entonces, lo otro que se pudiera hacer es ordenarlo por documento, por el NUP o por el documento de identidad. Pero no sé si en el archivo CIRI también pudiera venir así en ese orden, como para que vayan ustedes uno a uno, ¿verdad? Cotejando. El CIRI ordena apellido. En la estructura del CIRI está apellido y nombre. En el caso del sistema CEP están nombres y apellidos. O no, en este caso lo da por relación al NUP. Y hoy que van a hacer un tweet, me imagino que lo va a ordenar de menor a mayor. Sí, podría ser una opción. Ahora, cuando él hace el cálculo de la planilla, ya pasando la gestión de planilla, hay 3 reportes. Una planilla resumen. Sí, aquí lo podemos ver, Entonces, por ejemplo. Ahí donde nosotros nos vemos en la dificultad de validar los estados de concepto del CIRH con la planilla resumen, con la planilla de detalle del CEP. Porque está ordenado de forma diferente los nombres. O sea, lo agrupaba de acuerdo a la numeración del NUP, de menor a mayor. Ahora me imagino que va a tomar la numeración de los bits de menor a mayor. Pero la estructura va a ser nombres y apellidos según CEP, según CIRH, apellidos de nombre. Y la revisión se nos hace complicada. Sí, bueno, tendríamos que evaluar ese punto, ¿verdad? Para ver si se hace algún cambio en los filtros, más que todo, creería yo que podíamos que esos filtros se cambien a modo que dé la opción de poderlos ordenar de la manera en que viene, digamos, el archivo CIRI. Sí. Lo otro que usted mencionaba en cuanto a los meses, días calendarios. Para el sistema de planillas del Seguro Social y del CIRH, cuando yo aperturo la planilla de pago, me tira el número de días del evento. Mientras que el licenciado Arana ayer nos planteaba de que ellos trabajan en base al mes comercial. Todos lo hacen en base a 30, independientemente de febrero. Entonces, 3 meses entre el salario. Sí, entre 90. Entonces, para establecer, creo que ahí la tabla es más simplificada. Los 3 meses entre 90 me da 33.33, en caso fuera 1000. Pero yo no puedo en el CIRH hacer una planilla con diferentes días acorde al mes de 20. Desde el momento que aperturo la planilla, mes 30, mes 31 o 28. Entonces, en cuanto a hacer el cruce de información ya en la planilla CEP, tengo que establecer cuántos días son los que le debo de informar en la planilla ordinaria y los otros que van a ir como subsidios para que cuadre el mes. Porque existe estructurado el sistema de planilla. Mes según calendario. Y que me consideran 27K y como ya sé que los primeros 3 no van a pagar seguro, tenemos que marcar los 26. Y eso pues va a tener que gestionar el subsidio en el mes que corresponde, decía el señor Arana. No puede ser, en un mes
Así debería ser en el mes que corresponde, correcto. Pero ahí ni modo, ahí tendríamos que hacer como esos ajustes siempre, ¿verdad? Porque lo que tenemos que calcular es el salario base, como lo establece el artículo 27 de la ley del reglamento, ¿verdad? Y de ahí hacer con base a eso lo que corresponde a obtener el monto del subsidio. Por eso es que yo creo que en algunos casos, pues sí va a ser quizás no tan fácil dar con el que calcule el IS, ¿verdad? Con el que nosotros declaremos. Pero las diferencias podrían ser centavos, que creía que pueden ser hasta cierto punto razonables, pues, ¿verdad? No creería que van a ser diferencias bastante sustanciales. No sé si hay más preguntas. Por ejemplo, Dolores Carolina indica, licenciado, si tengo incapacidad de generar subsidio entre enero y febrero, que no se ha hecho la planilla de subsidio porque no se ha descontado al empleado, ¿cómo procedo con esto? ¿Se puede hacer la planilla de subsidio posterior al mes actual? Sí, que es lo mismo que hemos hablado, ¿verdad? De que la planilla de subsidio debería de realizarse y declararse en los primeros 10 días hábiles, como la planilla ordinaria, porque no tenemos, digamos, otros elementos más lo que establece la ley de cuánto se tiene que declarar la planilla. Entonces, por eso el licenciado Arana ayer hizo énfasis y yo también lo hago en el sentido de que tenemos que girar instrucciones a todo nuestro personal, ¿verdad? De que una vez obtenemos una incapacidad médica, la hagan llegar lo más pronto posible al pagador, ¿verdad? Independientemente que yo, mire, todavía no he hecho el trámite con el ISSSTE todavía para que me la paguen, pero ya la tiene, sí, entonces envíenmela. No puedo, envíenme fotos, pues ahora los teléfonos y una imagen la pueden enviar, digamos, la mayoría de personas, porque así le da espacio al empleador, ¿verdad? De que haga los cálculos correspondientes y una vez ya finalizado el mes, yo puedo ya declararla y mandarla a cancelar, ¿verdad? Pero lamentablemente tenemos, por criticar mal, una cultura de que a veces todo lo dejamos para el último momento, como no debería ser como buen salvadoreño, sino que como mal salvadoreño dejamos muchas cosas de último y cuando queremos ver ya se nos comió el tiempo. Pues entonces, sí, la recomendación es esa, importante, y de hecho ya nosotros como superintendencia nos han notificado a unos empleadores que eso están haciendo, ¿verdad? Miren, ya giramos instrucciones, ¿verdad? De que apenas obtengan una incapacidad médica, la hagan llegar. No estén esperando, no es que todavía no he gestionado el subsidio, no, envíela. Y si no la envía, pues, ¿verdad? Ahí van las sanciones correspondientes o la acción de personal. Pero así nos tenemos que ordenar, lamentablemente, a un poco coercitivo. Y esto indica Glenda Orozco, el sexo lo da espacio para generar 5 planillas, ¿cómo hacer para generar 6 en adelante si tengo esta limitante? Sí, bueno, ahí podemos ver cada uno de los casos. Realmente el CEP efectivamente solo da 5 encabezados porque como es, la herramienta salió para que preparáramos la planilla, ¿verdad? No como un repositorio de planillas. Y por eso también cuando el empleador genera la planilla en formato de detalle o resumen, el comprobante de pago, automáticamente ustedes ven que se genera un archivo PDF y ese archivo queda resguardado también de manera automática en los descargables de cada máquina. Entonces ahí está haciendo como una copia, ¿verdad? Pero es de evaluar con empleadores en particular la forma en que hacen sus planillas y si tienen más de una dependencia, por decirle, o un centro de trabajo. Porque también se puede hacer la excepción de en algunos casos poderle proveer un poquito más de encabezados, ¿verdad? Porque tenemos así casos como, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que en cada departamento hay una sede y las personas ni se conocen, ¿verdad? Si bien la plata viene del mismo lugar y la reportan al mismo lugar después, pero los que están elaborando la planilla en Morazán no conocen a los que están en Chalate y cada uno lo está haciendo. Entonces, en esos casos así, se les ha conseguido tener más encabezados de planilla, ¿verdad? Porque a veces llamaban, mire, quiero hacer la planilla y yo veo que eso no es un encabezado, tengo una planilla que
que yo he elaborado el mes pasado y me dice que ya no hay encabezados disponibles, ¿verdad? Entonces sí, es de ver los casos, se pueden comunicar con nosotros, evaluaríamos si se puede conceder, digamos, algunos espacios más. Dependiendo de los centros de pago. Dependiendo de los centros de pago que tienen. Pero si están centralizados, pues lo que tenemos que ir haciendo es eliminando como la planilla más antigua para ir dejando o liberando espacio. Agradecemos al licenciado Germán por su colaboración en este día. Agradecemos a todas las personas que se han conectado y también les recordamos que el día de mañana es el espacio completo para preguntas y respuestas y para análisis de casos prácticos. Y también para las personas que han estado solicitando las presentaciones, estas se van a compartir en el canal de YouTube de la Unidad de Formación y Desarrollo la próxima semana y se les hará llegar el enlace mediante el correo electrónico. Muchas gracias nuevamente, licenciado. Sí, muchas gracias. Estamos a la orden. Cualquier cosa se comunican a la superintendencia y con mucho gusto vamos a tratar de resolver lo que esté en nuestras manos. Gracias. Gracias.